Victoria de Sintonio. Muchas gracias, presidenta, queridos compañeros, asambleístas y el pueblo ecuatoriano que sigue atentamente esta sesión el día de hoy. Hoy esta asamblea enfrenta una gran responsabilidad, compañeros legisladores, porque tiene que defender el derecho de nuestro pueblo ecuatoriano a ser atendido de forma eficaz y de forma oportuna. Más aún en las condiciones actuales, cuando el Ecuador no solamente que atraviesa varias crisis en el gobierno, que no ha podido o no ha sabido y tampoco ha querido solucionar. El gobierno de Daniel Noboa, señora presidenta, solamente ha demostrado una absoluta incapacidad para poder resolver los múltiples problemas o las crisis que ha generado o que en este momento golpean el país. Tenemos una inseguridad totalmente imparable y la economía que tenemos en caída libre en este momento y que además ahora nos tienen con la falta de pago de las asignaciones a los gobiernos autónomos descentralizados del país, no solamente que la han hecho o esta falta de pago se ha hecho sin nada de transparencia en lo que va desde que arrancó el gobierno de Daniel Noboa hasta la fecha. Compañeros y compañeras, el Ecuador ha tenido que aguantar 8 años de abandono, 8 años que ha soportado destrucción, desesperanza, pero sobre todo abandono, y eso el día de hoy tiene que cambiar. En el marco del seguimiento de los procesos de fiscalización que ha seguido la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, quiero decirles que en la resolución número 02 y la resolución número 032 de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, en donde se establece un proceso de fiscalización al pago de las asignaciones a los gobiernos autónomos descentralizados, la comisión en la sesión número 91, 2023-2025, de 12 de marzo, en la provincia de Manabí, resolvió que se ha podido evidenciar que el ministro de Economía y Finanzas hubiese podido incumplir con las obligaciones constitucionales, legales, en varios aspectos. Y aquí le hablo, parece que al asambleísta Chamba, porque me está prestando mucha atención. Empieza a tomar nota porque sé que es usted que me va a replicar. Incumplimiento del 154 de la Constitución de la República del Ecuador. Este artículo, en su numeral 2, establece que los ministros tienen que venir a esta Asamblea Nacional a rendirles cuentas a la gente, a los asambleístas. Y en ese sentido, lo que se ha evidenciado en la comisión es que nosotros lo convocamos por 2 ocasiones y sin ninguna justificación no vino a la Asamblea Nacional, y con esto lo único que ha hecho es un desacato a la Constitución de la República del Ecuador. Esto no es un simple error administrativo y vayan anotando, por favor. Violación al artículo 298 de la Constitución de la República del Ecuador. En esta se establece que las transferencias a los gobiernos autónomos descentralizados tienen que ser, y escúchaseme bien, predecibles y automáticas. Grábense estas palabras, porque son importantísimas para este proceso de fiscalización. No es que hoy día se me antoja bajarle el presupuesto a un gobierno autónomo descentralizado porque resulta que ahí perdían las elecciones. No es que resulta que mañana se me antoja bajarle o subirle a un gobierno autónomo descentralizado porque amanecí de buen humor. Y es que, de acuerdo al artículo 298, lo que se ha evidenciado es que no se ha entregado ni de manera predecible ni de manera automática, pero lo que es más grave aún, compañeros legisladores, existen retrasos de las deudas pendientes y sobre todo hay una discrecionalidad para la entrega de los recursos. Hoy le entrego al uno y mañana le entrego al otro, pero además se van a los medios de comunicación de manera bastante, ¿qué les podría decir yo?, un poco cómica a ratos, y presentan o dicen cualquier cosa, denuncian al aire cualquier cosa. Señores legisladores y también al señor Daniel Noboa, la fiscalía queda aquí nomás en la patria. Vayan, acérquense, presenten una noticia crímenes, una denuncia de todas las aberraciones que dicen, porque lo que ustedes plantean desde el gobierno central es que no le pagan las asignaciones a ciertos gobiernos autónomos descentralizados porque supuestamente se han gastado la plata en las elecciones pasadas. Pruébenlo y presenten la denuncia. Aquí no estamos para juegos. En este momento, el país tiene un proceso invernal totalmente doloroso y desastroso. La provincia a la que yo represento
está bajo el agua y le deben 55 millones de dólares a la prefecta del Guayas. Manabí está declarada en emergencia porque es una de las provincias más afectadas y no le pagan noviembre, diciembre, enero, febrero y lo que va de marzo. Y lo que es peor aún, les quieren pagar en bonos. Y yo ya les decía en la mañana, con lo que le han pagado al alcalde de Esmeraldas, en bonos, en papeles, señores. ¿Cómo le llega la obra de las prefecturas, de los municipios, a la gente que tiene el agua hasta la cintura y que lo ha perdido todo? Pero bueno, parece que no les importa y existe un desconocimiento del modelo de equidad territorial de acuerdo al COTAD, que es otra norma incumplida, pues esta garantiza la provisión equitativa de los bienes y servicios públicos en todo el país, sin importar la ubicación de los ciudadanos, y para ello el 192 determina que los GATS deben recibir el 21% de los ingresos permanentes y el 10% de los no permanentes, de acuerdo al presupuesto general del Estado. Y además dice el artículo 200 que deberán ser, y anote por favor, asambleísta Chamba, predecibles, directas, oportunas y automáticas, realizadas mensualmente mediante las transferencias de la cuenta única del Tesoro a las cuentas de los gobiernos autónomos descentralizados. Los GAS no han podido prevenir o responder adecuadamente a la crisis invernal, y ya les he dicho por qué. Hay un retraso provocado para que varios GAS no tengan ni siquiera plata para pagarles a los sueldos a los trabajadores. No hay planificación, compañeros y compañeras legisladores, que soporten un déficit fiscal de más de 4 meses. Hay un incumplimiento del gobierno que ha golpeado duramente la economía popular y solidaria, esa economía popular y solidaria que es proveedora de esos gobiernos autónomos descentralizados a las que no le han pagado. Y necesitamos liquidez para atender estas emergencias. El presidente Noboa ha intentado justificar el incumplimiento haciendo estas justificaciones o estas afirmaciones impertinentes y falsas. Insisto, vayan aquí nomás a la patria. La dirección es la patria en la Fiscalía. Y además de esto, el Ministerio de Economía y Finanzas se atreve a mandarnos un papelito diciendo que la deuda solamente es de 596. La deuda lo que dice es que deben muy poca plata a los gobiernos autónomos descentralizados. Y cuando hablamos con Congope... Asambleísta, finalizó su tiempo. Solo con eso termino, señora presidenta. Deme un minuto, por favor. 596 millones a prefecturas, 220 a municipios y 20 millones a gobiernos autónomos descentralizados parroquiales. Si ustedes creen que esto es lo que tiene que hacer un ministro de Economía, de retener la plata y no entregarla a quien en este momento tiene problemas invernales o problemas desastrosos por el tema del invierno, déjenme decirles que no están pensando en la gente. Señora presidenta, he presentado una moción para que se pueda aprobar la resolución que se aprobó en la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados en territorio de manera unánime para que pueda ser conocida y aprobada por este pleno. Muchísimas gracias.